Gracias por acompañarnos en este domingo. Es un gozo que podamos estar reunidos a través de la tecnología. Antes del mensaje también queremos compartir contigo una alabanza para que la podamos cantar con mucho gozo y con mucha alegría. Y también, agradecer al pastor Sergio Alvarado, que él va a ser el que va a compartir hoy el mensaje en esta tarde. Él iba a estar con nosotros en Jubileo el 12 de marzo, que era Domingo de Resurrección, pero pues por todo lo que estamos viviendo ya no nos pudo acompañar, pero le hemos pedido que si puede grabar un mensaje, esperemos que sea de bendición, y también agradecerle por su vida y por su ministerio. Que Dios los bendiga. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar,
perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pues me da mucho gusto saludarlos, Iglesia Cristiana Jubileo. Hace tiempo que pues no tenía el privilegio de saludarlos así a través de un sermón, de un mensaje. Y yo creo que ya tiene como unos 4 años. Y pues quiero agradecer al pastor Luis López por la invitación. En verdad que es un privilegio para mí el poder compartir con ustedes el día de hoy. Y bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Sergio Alvarado y estamos ahorita sirviendo en la iglesia de Querétaro. Tenemos un ministerio que se llama Impacto Network y el concepto principal de este ministerio es plantar iglesias nuevas. Y la verdad es que en estos días sí se nos ha complicado, ¿no? Con esto de la pandemia, me imagino que para ustedes también, pero Dios es bueno y estamos muy felices de que al final sabemos que Dios tiene todo bajo control, Dios tiene todo en sus manos y que también cosas buenas van a salir de todo esto. Estamos confiados en eso. Y bueno, la verdad es de que hemos tenido que, por ejemplo, ¿no? En nuestro caso hemos tenido por la situación económica, que hasta dejar parte de nuestro edificio de oficinas, ajustarnos, acomodarnos, hacer los cambios necesarios para que podamos seguir adelante, seguir sirviendo. Y bueno, ¿por qué les digo esto? Porque me imagino que ustedes también han de estar pasando por situaciones así. Quizá algunos de ustedes han tenido que dejar cerrar sus negocios, o quizá han perdido el trabajo, quizá también han tenido que ver otras formas de obtener ingresos. Y estamos en este tiempo donde tenemos que adaptarnos, donde tenemos que aceptar los cambios y la voluntad del Señor, pero podemos confiar de que nada pasa si no es la voluntad de nuestro Señor. Y bueno, me gustaría presentar el tema que vamos a estar viendo hoy, y es un tema que a mí me gusta mucho. De hecho, estos días, al principio de la pandemia, estaba leyendo mi Biblia y estaba leyendo estos versículos otra vez, y me tocaron muy fuertemente, y quiero compartir con ustedes esto que vamos a estar viendo el día de hoy. Y el tema es tierra fértil, ser tierra fértil. Y especialmente en estos momentos, ¿no? Donde hay incertidumbre, donde quizá no sabemos qué va a pasar, donde hay muchas cosas, mucho ruido a nuestro alrededor, hay mucha información y también mala información, y hay mucho, quizá, cosas que nos están distrayendo de realmente estar y pasar tiempo delante de la presencia del Señor y hacer su voluntad. Entonces, si está bien con ustedes, vamos a orar. Les pido que cierren sus ojos, que inclinen sus rostros, y vamos a hacer una oración. Padre, venimos delante de ti. Te agradecemos, Señor, por lo que tú nos das. Te agradecemos también porque a pesar de estas circunstancias, esta pandemia, tú eres bueno, y a pesar de que quizá nos hemos contagiado algunos, quizá hemos perdido el trabajo, podemos confiar en que tú estás ahí con nosotros. Señor, pedimos que tú obres a través de esto, que tú sigas puliendo y purificando nuestra fe, que a través de este fuego nuestra fe sea purificada y sea fortalecida, y que podamos dar más pasos de fe, poder tomar más riesgos para ti, poder decirte más que sí. Y Señor, nos ponemos en tus manos. Pido que, Señor, me ayudes a mí personalmente a comunicar este mensaje que ya has estado inspirando, que ya hemos estado trabajando. Y Señor, pido que también estés trabajando y obrando en los corazones y en la mente de mis hermanos que están escuchando. Señor, bendecimos tu nombre y te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces, lo que
vamos a estar viendo es la parábola del sembrador. Y les voy a pedir que si tienen sus Biblias ahí, que sigan conmigo la lectura. Y si no, también se van a poner en las pantallas, van a poder leerlo aquí en la pantalla. Pero vamos a profundizar un poquito. Y son varios versículos, ¿no? El Señor Jesús cuenta esta parábola y después tiene una conversación con sus discípulos. Y después les explica el significado de la parábola. Entonces vamos a leer toda esta parte y después vamos a ir parte por parte viendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Entonces, Mateo 13, y vamos a leer del versículo 1 hasta el 23. ¿Ok? ¿Están listos? Vamos a leer. Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para verlo, que él tuvo que subir a una barca donde se sentó, mientras toda la gente estaba de pie en la orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como estas. Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al camino, y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos que al crecer la ahogaron. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, en el que dio una cosecha que rindió 30, 60 y hasta 100 veces más de lo que había sembrado. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le preguntaron, ¿por qué le hablas a la gente en parábolas? A ustedes se les ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo poco que tiene se le quitará. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miran, no ven. Aunque oyen, no escuchan ni entienden. En ellos se cumple la profecía de Isaías. Por mucho que oigan, no entenderán. Por mucho que vean, no percibirán. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. Pero dichosos los ojos de ustedes, porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque les aseguro que muchos profetas y otros justos anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que se sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. El que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra e inmediatamente la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. El que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Y bueno, esta es la palabra del Señor y es en lo que quiero que empecemos a trabajar. Y yo no sé tú, pero yo principalmente, como les decía, cuando inició toda la pandemia, estuve leyendo estos pasajes y lo que me vino a mi mente fue, una vez más, ¿qué tipo de fruto estoy dando? ¿Cómo estoy trabajando? ¿Realmente estoy siendo tierra fértil para la semilla de la palabra, para que el Señor pueda usarme para dar mucho fruto? Y esto me empezó a llevar a hacer un autoanálisis. Y es lo mismo que te pregunto a ti, ¿sí? ¿Qué tipo de fruto estás dando? ¿Qué tipo de tierra eres? Normalmente este pasaje muchas veces lo escuchamos, ¿verdad? Enseñando acerca de ser buenos mayordomos también, de asegurar
esparcir la semilla en lugar y en tierra fértil. Pero lo que nos podemos dar cuenta aquí, y algo que el Señor también tocó mi corazón, es que el Señor no hace diferencia. El Señor esparce su palabra por todos lados. La diferencia es el tipo de tierra donde cae su palabra, donde es su semilla. Y la verdad es de que tengo que confesarles algo, ¿no? En muchas veces yo no he sido lo suficientemente obediente. Muchas veces mi egoísmo, muchas veces quizá también mi arrogancia me ha llevado a no ser tierra fértil, a hacer las cosas a mi manera, a quizá salirme de la voluntad del Señor. Y eso ha traído repercusiones, y entre ellas es no dar fruto, o quizá dar poquito fruto. Y eso me he dado cuenta que viene porque mi corazón se endurece. No sé tú, pero a mí me ha pasado eso, ¿no? Y recuerdo en alguna ocasión cuando recién estaba aceptando seguir a Cristo como mi Señor y mi Salvador. En ese tiempo, pues, varios miembros de mi familia, pues, no estaban muy felices, me rechazaron, y la verdad es que eso me dolió muchísimo. Y a pesar de que ya había escuchado la palabra, eso empezó a crear una raíz amarga y a endurecer mi corazón. Y la verdad es que yo ya no quería pasar tiempo con ellos, hasta que me di cuenta y el Señor también me reveló que Él me había perdonado de cosas mucho peores que esas. Y al darme cuenta de eso, me di cuenta que tenía que abrir mi corazón, dejar que el Señor obrara en mi corazón para empezar a ser fértil y para empezar a predicarle a mi familia. Y yo recuerdo, por ejemplo, también cuando yo era niño, crecimos con una persona, ¿verdad? Que mi padrastro, que era una persona muy dura. Y la verdad es de que pues pasé por muchas dificultades con él. Pasamos hambre, pasamos abusos, pasamos pues muchos golpes, ¿verdad? Y yo pensé que no había resentimiento en mi corazón, hasta que un día yo ya había aceptado del Señor y él empezó a conocer también del Señor. Y cuando vi que él estaba dispuesto a arrepentirse y entregarse, vino dentro de mí un mar de confusión. Y por un lado yo estaba muy feliz porque él se estaba acercando al Señor, y por el otro lado yo decía, es que es injusto porque se le tiene que perdonar y se le va a perdonar algo que me hizo mucho daño. Y en ese momento otra vez el Señor me dijo, tienes que perdonar, a ti te he perdonado de cosas peores. Y cuando veo la palabra de esta forma, ¿no? Y vemos cómo el Señor esparce la semilla y cae en diferentes tipos de tierra. Y vemos cómo cae en el camino, ¿verdad? A la orilla del camino. Y un camino, ¿cómo es? Un camino es duro. Muchas personas han pasado por ahí, han caminado por ahí. Ha caído la lluvia, ha caído... la gente ha caminado por ahí, se ha enlodazado y al final se termina haciendo duro. Sí, hay piedras duras también. ¿Y qué pasa? Que cuando la semilla cae, la semilla rebota porque es dura, no puede entrar, no puede penetrar. Y muchas veces he visto mi corazón así en algunas circunstancias, donde está duro, y a pesar de que escucho la palabra y a pesar de que sé lo que dice la palabra, mi corazón está duro, endurecido, y solamente rebota la palabra y no profundiza, no echa raíces, no crece y no da fruto. No sé si a ti te ha pasado eso. Y luego también nos habla, ¿no? de las circunstancias de la vida, de quizá como en las piedras, donde no profundiza y no hay raíz. Y es simplemente algo que pues no puede crecer, porque cuando sale el sol la quema. Y no sé si a ti te ha pasado eso. Como seres humanos tendemos y tenemos la tendencia de que alejarnos de Dios, de endurecer nuestro corazón, de querer seguir nuestros propios deseos, de querer seguir nuestros propios impulsos y olvidarnos de lo que el Señor nos está diciendo. Pero otra vez quiero preguntarte, ¿estás dando fruto? ¿Qué tipo de fruto estás dando? Y todavía podemos profundizar más en estas preguntas. ¿Qué tipo de tierra eres? ¿Tu corazón cómo es? ¿Cómo está? ¿Es
duro como el camino, o tu corazón hay cosas ahí, piedras que le estorban y que no dejan que profundice la palabra, o quizá como los espinos, donde empieza a crecer y empieza a echar raíz, pero los espinos la ahogan, ¿sí? Las preocupaciones de la vida. O eres tierra fértil, donde absorbes la palabra, donde la palabra echa raíces profundas y donde empieza a crecer y dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. ¿Qué tipo de tierra eres? Hace unos, ¿qué serán? Unos 7 meses, yo creo, aproximadamente. Estábamos de vacaciones, mi familia y yo, y tuve la oportunidad de desconectarme, ¿verdad? Por unos días. Y en esos días también tuve la oportunidad de leer por tercera vez un libro que es buenísimo. Y este libro se llama Dioses Falsos. El autor es el pastor Tim Keller. Y este pastor habla acerca de los dioses que echan raíz en nuestro corazón, esos dioses falsos que le quieren quitar el lugar a Dios y esos dioses que nos alejan de dar buen fruto. Y lo que él dice, en sí, una frase que resume el libro es que el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Y a qué se refiere? Que él se refiere a que no importa muchas veces las circunstancias, el corazón humano corre a crear ídolos. Una frase que también él utiliza y para describir qué es la idolatría es: cuando estamos bien, creamos ídolos de lo bueno. Y es cierto, imagínalo. Cuando estamos bien, tenemos a nuestra familia, tenemos a nuestros hijos, tenemos un buen negocio, quizá tenemos buenos ingresos, tenemos dinero, tenemos riqueza. Muchas veces tendemos a crear esas cosas, a poner esas cosas como ídolos, donde le quitamos el primer lugar a Dios y poner a nuestros hijos en primer lugar, o a nuestro matrimonio en primer lugar, o quizá a nuestro trabajo, nuestro negocio, nuestras empresas, o lo material, ¿verdad? El dinero toma el lugar en nuestro corazón que le corresponde a Dios. Y eso es lo que Tim Keller comparte, ¿no? En su libro. Pero no solamente cuando estamos bien, también él dice, cuando estamos mal, creamos ídolos que nos rescaten. Y es cierto también, cuando nosotros a lo mejor la estamos pasando mal, que tenemos problemas con nuestra esposa, con nuestro esposo, problemas familiares, con los niños, quizá tenemos problemas financieros o perdimos el trabajo o qué sé yo, empezamos a buscar a alguien que nos rescate. Y a veces en vez de correr a los pies de Dios, en vez de correr a los pies de Cristo y pedirle que nos rescate y que nos ayude y que nos saque y que nos provea, corremos a otras cosas. Corremos a cosas que no son agradables a Dios. Y si no, en vez de nos vamos a los vicios o nos vamos a algo que quizá no nos va a edificar, no nos va a hacer crecer y no nos va a rescatar, lamentablemente. Y yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué hay dentro de tu corazón? ¿Cómo está endurecido o hay algo ahí que le está estorbando? ¿O está listo para ser fértil y para dar fruto? Vamos a entrar y empezar a profundizar un poquito en lo que leímos. Y ahí la palabra nos dice, ¿verdad? Cuando Jesús empieza a explicar la parábola, en el versículo 18 y 19, dice, escuchen lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra acerca del reino y no la entiende, viene el maligno y arrebata lo que sembró en su corazón. Esta es la semilla sembrada junto al camino. Y lo que vemos es que tenemos enemigos que impiden que la semilla crezca. Y ya lo estuvimos platicando, ¿verdad? Y el enemigo número 1 es un corazón duro, un corazón de piedra. Ese es el enemigo número 1. Y quizá a lo mejor tú has escuchado de la palabra o quizá esta es la primera vez que escuchas acerca de lo que Dios habla en su palabra. Pero a lo mejor por alguna u otra razón, por tus circunstancias de vida, has decidido quizá no poner tanta atención. O quizá alguien te ha desilusionado
algún cristiano, o quizá la misma iglesia, ¿no? La gente, la congregación. Y tú has dicho, ¿sabes qué? No, yo no quiero saber nada de eso, a mí no me importa, y lo haces a un lado y hasta ahí se queda. Pero quizás has escuchado el Evangelio. Y si es esta tu situación, quiero animarte. Quiero animarte a que le des una oportunidad más a Dios. Le des una oportunidad más y realmente escuchar. Y que le pidas que te dé entendimiento. Realmente, si tú te acercas a Dios y le dices, Señor, necesito sabiduría, sabemos que Él es fiel y Él te da la sabiduría. Si le dices, Señor, necesito entendimiento, revélame lo que significa tu palabra, porque yo la leo y a veces no la entiendo, revélame. El Señor es fiel y Él va a revelar en tu corazón el significado de lo que estás leyendo o de lo que estás escuchando. Quiero animarte para que lo hagas. Dale una oportunidad más al Señor, pero acércate realmente con la idea y la intención de que tienes que suavizar tu corazón y dale una oportunidad. Y luego después, ¿no? En el versículo también 20, dice, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el que oye la palabra, inmediatamente la recibe con alegría, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. ¿Y cuáles son los enemigos para que la semilla crezca en terreno pedregoso? Para empezar, es el emocionalismo. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí mismo dice, ¿no? Dice, la recibe con alegría. Escucha la palabra y la recibe con alegría, con mucha emoción. Pero a lo mejor se queda en emoción y no la lleva a la acción, no la lleva a profundizar, no la deja profundizar. ¿Y eso qué pasa? Que esa emoción, esa alegría que sentía hoy, quizá a lo mejor al rato se convierte en pereza, o quizá al rato se convierte en desinterés, en apatía. Y eso es algo que impide que la palabra y la semilla crezca. También la superficialidad. Sí, el simplemente decir, sí, me gustan las alabanzas, o me gusta la oración, me gusta sentirme bien o sentir la presencia de Dios, pero no hago lo demás. No oro a solas, no estudio mi Biblia, no paso tiempo sirviendo a los demás, quizá tampoco estoy siendo generoso. Y hay otras cosas que simplemente no demuestran que nuestra fe es superficial. Y esa superficialidad se puede ver muchas veces al no dar fruto, pero es un enemigo tremendo para que no crezca la palabra. Y también aquí nos dice que la persecución por causa de la fe. Y quiero dejar algo claro, ¿no? Es muy diferente sufrir por causa de Jesucristo, por causa de su palabra, a sufrir por nuestras tontas y malas decisiones. Es muy diferente y tenemos que hacer distinción de esto. Pero cuando nosotros decidimos aceptar a Jesús como Señor y como Salvador, va a venir el sufrimiento y va a venir persecución a causa de la palabra. ¿Por qué? Porque nuestra carne va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Y para empezar es eso, cuando nosotros decidimos obedecer a Cristo, nuestra carne va a querer impedirnos hacer eso. Además, hay otras personas que no les va a gustar que nosotros sigamos a Jesús como Señor y Salvador y que dejemos de hacer lo que hacíamos antes y que dejemos de pecar como lo hacíamos antes. Y va a venir sufrimiento. Y eso está bien porque es por la causa de Jesús. Pero ¿qué pasa muchas veces? Estas personas, pues a veces nos llegamos a desanimar por este sufrimiento, por este rechazo o porque es muy difícil aguantar, ¿no? Y ese es un enemigo tremendo. La falta de perdón, por ejemplo, ¿no? Como yo lo tenía también en mi corazón. El desánimo, la falta de, como lo mencioné, de estudio, de oración. Todo eso hace que nos alejemos del Señor. Y después viene el tercer tipo de tierra. En el versículo 22, el que recibió la semilla que cayó entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan, de modo que ésta no llega a dar fruto. Los enemigos para que la semilla dé fruto, donde están los espinos,
¿verdad? Las preocupaciones, es eso precisamente, las preocupaciones, el preocuparnos de más, el olvidarnos de que el Señor está bajo control de todo. El segundo son la falta de prioridades. Cuando no tenemos a Dios en primer lugar, o cuando no tenemos a nuestra familia en segundo lugar, o etcétera, y simplemente nos dejamos llevar por lo que está pasando, o al mismo tiempo también el dejarnos llevar por lo que viene hoy en el día, ¿no? Y al final el materialismo también. Cuando nos estamos enfocando solamente en las bendiciones del Señor en vez de en el Señor mismo, ese tipo de cosas nos alejan del Señor, nos hacen tierra que no es fértil y que no vamos a poder dar fruto, crecer y dar fruto. Yo no sé a ti, pero ha habido ocasiones en que me siento muy abrumado con las cosas que están pasando a mi alrededor. Pero hay una diferencia entre el sentirte abrumado y el sentirte desesperado. La desesperación muchas veces viene por la falta de fe, por la falta de confianza. Y yo quiero animarte a que tengas fe y que tengas confianza en el Señor. El pastor Tim Keller también nos habla, ¿no? en ese libro, esto que les voy a compartir. Lo que amas te controla. En lo que confías te controla. Y lo que obedeces te controla. Entonces mi pregunta para ti es, ¿qué estás amando en estos días? ¿En qué estás confiando? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? ¿Qué es lo que estás obedeciendo? Porque eso te va a controlar y eso va a determinar también el tipo de tierra que eres y el fruto que vas a dar. Y quiero animarte a que seas como lo dice en el versículo 23. Pero el que recibió la semilla que cayó en buen terreno es el que oye la palabra y la entiende. Este sí produce una cosecha al 30, al 60 y hasta al 100 por uno. Y yo quiero hacerte algunas recomendaciones. Para empezar, aprovecha el tiempo. Ahorita quizá si no tienes trabajo o te mandaron del trabajo a casa, aprovecha el tiempo. Pasa tiempo de rodillas frente a la Biblia, en oración, aclamando al Señor y diciéndole, Señor, purifícame. Señor, quita todas las piedras, quita todos los espinos, quita todo lo que me estorba para que yo pueda dar buen fruto. Escucha la palabra. Sigue estudiándola y también pide revelación y entendimiento. Jesús le dijo a sus discípulos, este pueblo no entiende porque tiene endurecido su corazón. ¿Y tú? ¿Cómo está tu corazón? Pídele al Señor que Él te revele su palabra si no la entiendes, que te revele su voluntad para que la lleves a cabo. ¿Por qué? Porque lo que amas te controla. En lo que confías, te controla. Y lo que obedeces, te controla. Entrégale tu corazón al Señor. Deja que Él te moldee. Deja que Él te quebrante. Deja que Él simplemente haga su obra y su voluntad. Y en verdad que quiero animarte. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ser tierra fértil? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dar fruto del 30, del 60 y al 100 por uno? Espero que sí. Espero que ese sea tu deseo. Y yo hoy quiero terminar con una bendición. Quiero darte las gracias por escuchar, pero también que el Señor bendiga y multiplique todos tus esfuerzos al 100 por uno. Dios te bendiga.